Buenos días a todos y bienvenidos al tutorial de la práctica centro de cálculo. Bueno, en la práctica de hoy, que realmente de contenido tiene poco en comparación con lo que hemos ido viendo ya en las clases de teoría. En esta práctica lo que voy a ver es cómo utilizar MATLAB, en particular el Toolbox de control, para resolver problemas de diseño secuencial y comprobar que las soluciones son correctas. Y realmente, pues lo que estamos hablando es de utilizar las funciones de MATLAB que permiten crear funciones de transferencia, representar diagramas de Bode, calcular sistemas en bucle cerrado y en serie y representar la respuesta en escalón de un sistema lineal. Con esas funciones, pues lo que podemos realmente hacer es, pues bueno, dado un problema, pintar su bode y tomar las medidas que nos hagan falta necesarias para diseñar el controlador. Y lo que es más importante, podemos después crear el controlador y comprobar que nuestros cálculos son correctos. Para ello, voy a resolver varios problemas. Este es el problema que está al final de las transparencias del tema 9. Pero no es exactamente el mismo problema porque en las transparencias viene este problema resuelto con el bode asintótico y en este vídeo lo vamos a resolver el mismo problema, pues con los mismos diseños de los 4 controladores, pero utilizando el bode exacto, que es la ventaja de poder utilizar MATLAB. Tenemos que es un sistema de orden 3 con polos en menos 0,1, el 1 y el 10, con una ganancia de bode de 2 y pues tenemos básicamente las tres especificaciones estándar: el margen de fase de 40 grados, una frecuencia de corte de 4 radianes por segundo y un error en régimen permanente frente al escalón menor del 1 por 1000. La idea es que en función de lo que queramos cumplir utilizaremos un controlador u otro. El primer problema que vamos a intentar resolver es el de simplemente cuál sería el controlador más rápido que podemos obtener, es decir, maximizar la frecuencia de corte, teniendo en cuenta un margen de fase de 40 grados. Este problema lo vamos a resolver utilizando un controlador proporcional. En MATLAB, pues básicamente, si tenemos el toolbox de control, pues he limpiado todo y he cerrado todo, pues lo primero que haríamos sería crear la función de transferencia. Hay varias opciones. La primera opción es ZPK. Como sabemos que en ZPK lo que se da son los polos, que en este caso no tenemos ninguno, son los ceros, los polos, que tenemos en menos 0,1, menos 1 y menos 10, y la ganancia de esta expresión puesta, esta sería la ganancia del lugar de las raíces. La otra opción sería utilizando la función TF. Para la función TF, pues tendríamos que tener exactamente cuál sería los polinomios numerador y denominador de la función de transferencia, ¿vale? Tendríamos que darle la función numerador y denominador, es decir, tendríamos que desarrollar este polinomio, ¿vale? Y pasarle los coeficientes del polinomio numerador y denominador. En función de cómo tengáis el problema, pues uno será más cómodo que otro. En este caso, con ZPK nos era más útil. Tenéis que tener cuidado que exactamente las ganancias sea exactamente la que viene en el enunciado. ¿Vale? En este caso es 2 partido, o sea, esta es exactamente la forma que tenéis. Si cometéis un error en la ganancia, en la parametrización de la función al introducirla en MATLAB, pues el resto de cálculos van a estar mal. Bueno, lo que nos permite MATLAB, en este caso, justamente es simplemente pintar su bode. La función de bode de la función G. Normalmente, para poder medir mejor, a mí me gusta ponerle el grid. Grid simplemente lo que hace es poner la rejilla. Bueno, este es el bode. A partir de aquí es el que podemos trabajar. El resto, realmente utilizamos MATLAB como herramienta para nuestros cálculos. Lo que nos han dicho es que queremos una frecuencia de corte, o sea, un margen de fase de 140 grados y la frecuencia de corte lo más alta posible. Con un contador proporcional, que es lo que vamos a proponer, básicamente lo que podemos hacer es, sabemos que podemos desplazar
digamos, añadir módulos, por lo tanto podemos mover hacia arriba y abajo el diagrama de bode del módulo de G por C, esto lo vamos a poder desplazar, por lo tanto vamos a poder escoger cualquier frecuencia de corte. No vamos a coger cualquiera, sino que vamos a buscar la que tenga 40 grados. Una de las ventajas que tiene es que podemos pues tener un pequeño cursor, ¿vale? Para tomar medidas. Este cursor no es muy preciso, bueno, es como si te fueras desplazando por la curva, te da la fase, te da la frecuencia, y aquí nosotros lo que estamos buscando justamente es a qué frecuencia tienes un margen fase de 40 grados. Eso se da a frecuencia menos 140, es decir, y la pregunta es, ¿a qué frecuencia tenemos una fase de menos 140? Pues podemos irnos desplazando, poquito a poco, hasta aquí, más o menos, ¿vale? No es muy preciso, si yo empujo un poquito, pues te está pegando saltos gordos. No tiene mucha precisión de medida, ¿vale? Hay formas de darle que tenga más precisión, pero realmente estos ejercicios son para hacerlo de forma aproximada. Lo que nos dice el Bodebala es que a frecuencia 1,17 tenemos una fase de 141 grados y por lo tanto, menos 141 tendríamos un margen de fase de menos 40 grados, que es lo que nos pide. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos hacer con el controlador proporcional? Hacer que efectivamente la frecuencia 1.17 sea la frecuencia de corte. ¿Y eso cómo se hace? Pues que aquí vamos a sumarle el diagrama de Bode del módulo de casos P, que es una constante. ¿Vale? Aquí vemos que el módulo de G a 1.17 es menos 19,2. Menos 19,2 decibelios. Si nosotros le añadimos a menos 19,2 19,2, el resultado es 0 decibelios, por lo tanto, por ahí va a ser la frecuencia. Pues ese es nuestro diseño de contador. Voy a crear, para esto puede ser útil, pues bueno, crear un nuevo script. Un diseño con, no sé, vamos a darle cualquier nombre, vamos a darle diseño proporcional, diseño de P, aquí tenéis con los síntomas de porcentaje de mis comentarios. Le voy a dar un nombre, P5, vídeo, que es lo que estoy grabando ahora mismo. Y ahora, pues aquí podemos hacer cálculos, ¿no? A mí, por ejemplo, lo que me interesa saber aquí es que el módulo de G a la frecuencia de corte es menos 19,2 decibelios. ¿Vale? Menos 19,2 decibelios. ¿Esto qué significa? Pues que yo lo que quiero es que el módulo de C, o sea, que básicamente que K sub P en decibelios sea igual a menos lo que tiene G a la frecuencia de corte. ¿Vale? La frecuencia de corte en este caso hemos dicho que va a ser 1,17 radianes. 1.17, que en este caso no me hace falta para nada. Bueno, pues este es el diseño proporcional, no hay nada más que hacer. Ya lo tenemos en decibelios. Lo que pasa es que K sub P nosotros lo necesitamos en base 10. Por lo tanto, sería 10 elevado a el valor en decibelios partido por 20. Esto es nuestro diseño proporcional. Podemos aumentar, perdón, esto lo hacemos así, tenemos 19,2. Esto es el módulo de G, pues K sub G decibelio 19,2 para que al sumarse quede 0. Y K sub G naturales, pues es 10 elevado al valor en decibelios partido por 20. ¿Vale? 9,12. ¿Esto qué significa? Que mi controlador proporcional no es más que K sub P, porque el control proporcional solo es una ganancia. De hecho, podemos pintar su bode, que esto puede ser interesante. Bode de C es proporcional, lo vemos. Pues si pintamos el bode de C, vale, para pintar un bode necesitas que sea una función de referencia. Vale. TF de K sub P, 1. Ya está, es una ganancia estática. Bode C sub P, pues no, ni más ni menos que tiene su diagrama de bode. Fijaros que el diagrama de bode, esto es lo que hemos dicho muchas veces.
es simplemente constante para cualquier frecuencia, añade 19,2 decibelios a todo el rango de frecuencia y 0 grados. Lo que es más interesante es que podemos pintar el bode de G y de C sub P y de G por C sub P. Claro. Este es el bode de... Voy a ponerle grid. La línea azul es el bode G. La línea roja es el controlador. Al sumarlo, lo que vemos es que lo hemos desplazado. Y lo hemos desplazado justamente porque este valor rojo es el valor azul, el rojo es el negativo del azul, al sumarlo quedan 0 a la frecuencia 1.17, que nos sale magnitud 0 decibelios. ¿Vale? Es lo único que hemos hecho. Si os dais cuenta, pues claro, la fase no ha cambiado. Por lo tanto, seguimos teniendo la misma fase a 1.17, que era menos 141. La forma más fácil de probarlo, sin embargo, no es con esto, es con el margin. Margin de G por CP. Margin, la ventaja que tiene es que, vamos, que esto para hacerlo rápido, realmente es exactamente igual que bode, pero que te devuelve directamente te calcula ya el margen de fase y la frecuencia de corte. Esto, porque realmente cuando hacemos un diseño, nuestro objetivo es conseguir que el sistema compensado tenga un margen de fase y a una determinada frecuencia de corte. Realmente no hacemos mucho más. Esto es lo único que intentamos es jugar con estos dos variables. Tenemos que controlar dónde están el margen de fase y la frecuencia de corte del sistema compensado, que es G por C. Y fijaros aquí que efectivamente, pues en 1,17 pues tenemos un margen de fase de 39,7. Claro, porque habíamos medido mal, ¿no? O sea, habíamos medido, teníamos que haberlo puesto un poquito antes, pues era de, no podíamos medir exactamente los menos 140 grados. Podíais hacer un pequeño rediseño. ¿Cuál sería un pequeño rediseño? Bueno, pues podíais, ¿cuál sería la ganancia? 1,9, pues podemos bajar un poquito la ganancia. Si K sub P en vez de 9,11 pongo 9, hago C sub P y ahora ya vuelvo a hacer el margen de C sub P, baja un poquito la ganancia. 39 grados en 1,16, la puedo bajar un poquito más, 8,5. Margin de G por C sub P, 40,5, pues la puedo modificar. Esto es lo que se llama el hacerlo un poquito por ensayo de error, lo que sería que en la realidad pues estaríamos haciendo esto con simulaciones en bucle cerrado, pero aquí pues lo que estamos buscando es el margen de fase exactamente 40 grados, pues podríamos hacerlo aquí por ensayo error. ¿Vale? Y vamos tomando 39,7 y tenemos 8,75. De hecho, podríamos incluso, en este caso que es tan sencillo, podríamos moverlo aquí directamente. 39,6. 39,3, entonces tenemos que hacer 72. 79,8, tengo que aumentarlo, pues tengo que bajar esto. 79,9, 69. Casi 68. Ya. Ahí está. Por ejemplo, por ese error llegaríamos a una ganancia de 8,67, ¿vale? Me daría un margen de fase de 40 grados a 1,13. Esto es la forma de hacerlo, digamos, el rediseño. Pero los cálculos iniciales lo que teníamos antes. ¿Vale? Pintamos otra vez el bode de G por C de G de CP y G por CP. Lo tenemos aquí. Y vemos que la clave es que no podemos modificar la fase con el proporcional, solo del módulo. Esto es lo que nos lleva al proporcional derivativo. Claro, si nos piden ahora un controlador en el que queremos el margen de fase de 40 grados, pero a una frecuencia de corte de 4 radianes por segundo, ¿vale? Si nos vamos a este dibujo, claro, yo puedo mover esta línea, puedo añadir fase y puedo hacer que la frecuencia de corte se vaya no a 1, como este es el caso, sino se vaya a 2, 3, 4.
Pero si me voy a 4, a frecuencia 4, que lo puedo hacer, si yo puedo modificar el módulo proporcional, ahí va, hasta que tenga una frecuencia de corte de 4 radianes. Pero claro, eso lo puedo conseguir. Esto de aquí lo puedo eliminar. Puedo conseguirlo más o menos añadiendo unos 38,9 decibelios, ¿vale? 39, ahí está. 38,9 decibelios, unos 39 decibelios. Claro, yo puedo hacer que esto aumente y sea esta la frecuencia de corte, pero el margen de fase va a ser menos 186. El proporcional no puede cumplirlo. Lo que quiero es añadir fase a esta frecuencia, ¿vale? Pues eso es lo que hacemos con el proporcional derivativo, ¿vale? El procedimiento de diseño es muy... la idea básica es que yo voy a poder colocar la frecuencia de corte donde quiera, la voy a poner en 4 radianes, pero quiero que a 4 radianes el argumento de G por el argumento del controlador sea menos 140. Veo que de menos 140 a 186 me falta 46 grados. Pues esa va a ser en la fase que tiene que aumentar el PD. Esa va a ser la fase del controlador. Estoy fijando la fase del controlador en una frecuencia concreta. Quiero que a 4 radianes la fase del controlador sea 46 grados. Para que cuando se sumen la fase del controlador y del sistema se como resultado menos 140 y por lo tanto tengo el margen de fase deseado. Bueno, pues ese es el tipo de cálculo que vamos a hacer aquí. El diseño del PD. Lo único que me interesa a mí es conocer la frecuencia de corte. La frecuencia de corte he dicho que va a ser 4. El argumento de G a la frecuencia de corte es menos 186. Vale, el argumento de corte es menos 186. Eso significa que el incremento de margen de el incremento del margen de fase, o sea que quiero añadir, es de 46 grados. Esto es realmente lo que yo quiero, que básicamente que el argumento de C a la frecuencia de corte sea 46 grados. Pero el argumento de C a la frecuencia de corte yo lo conozco, ¿vale? Pues yo puedo poner el contador proporcional derivativo. Lo tenemos en la transparencia. Esta es la forma que tiene. El argumento de C a una determinada frecuencia, pues se calcula como la arcotangente del tiempo derivativo por la frecuencia. Lo que yo quiero es que la arcotangente del tiempo derivativo por la frecuencia de corte valga 46 grados. El incremento de margen de fase. O lo que es lo mismo, ¿vale? O lo que es lo mismo. Lo único que necesito es que... Ay, perdón. Tengo aquí la fórmula. Despejando. Que el tiempo derivativo pues se calcula como la tangente en grados. Esto viene en grados. Está tan y tan de. Tan de es tan degree en grados. Tan es tangente en radianes. Yo tengo un incremento de fase de 46 grados. Pues despejo de la fórmula que me da el argumento de C y conozco cuando la frecuencia de corte es 4, o sea que esto realmente T sub C es 46 partido por 4. Voy a dejar fácil aquí. Se vea, realmente, pues esto es lo que yo conozco cuánto vale. Quiero sumar 46 grados a frecuencia 4. Pues esto ya directamente el tiempo derivativo. Eso es lo que vale de eso, de 0,2589. Podemos calcular ya
podemos ver el bode de lo que sería el controlador, la parte derivativa, el efecto derivativo. C del PD es igual a un sistema que tiene la ganancia del controlador, que le voy a poner unidad, y un 0 en menos 1 partido por TD. Y no tiene ningún polo. Esto es el PD con ganancia unidad. De hecho, yo puedo pintar cuánto vale ahora bode de G y del PD. Vamos a pintarlo aquí. Bueno, y aquí lo tengo, ¿vale? ¿Qué es lo que veo en esta gráfica? Bueno, otra vez el grid. ¿Qué es lo que veo en esta gráfica? Este es el bode del sistema, el azul. De hecho, yo sigo mirando aquí a 4 radianes. A 4 radianes, pues sigo teniendo pues, más o menos los 39 grados decibelios, menos 39 decibelios de ganancia. Tengo aquí pues la fase de menos 186. Fijaros que lo que ocurre, que lo que hemos dicho es que el proporcional derivativo a frecuencia 4 va a sumar 46 grados. Es decir, el sistema CPD a 4 radianes añade 46 grados. Cuando yo sume estos dos, consigo lo que quiero. Ya he fijado una de las dos cosas que quería. La suma de los argumentos del controlador y el sistema me da como resultado fase menos 140, margen de fase 40 grados. Ahora, sin embargo, todavía no fija la frecuencia de corte. Esto es un sistema con ganancia de controlador proporcional 1. Pero yo puedo poner cualquier ganancia de controlador. ¿Qué es lo que ocurre? Fijaros, el sistema tiene módulo menos 30 y menos 39, ¿no? Más o menos, menos 39 decibelios. Y el controlador y el término derivativo. Pues el término derivativo a frecuencia 4 no es 0. Salen 32, 3,2 decibelios. De hecho, esto se ve aquí. ¿Vale? El 0 está empezando a amplificar. Y como estamos en esta parte, pues estamos sumando un poquito. ¿Cuánto estamos sumando? 20 logaritmos en base 10 de la raíz cuadrada de 1 más t sub d por la frecuencia. Es decir, que la frecuencia, yo puedo saber exactamente cuánto vale este poquito que hay aquí. Aquí lo estoy midiendo, son 3,22, pero también lo puedo medir, lo puedo obtener de la fórmula, que es cuál es el módulo de la parte integral ¿vale? Y aquí lo tengo, es 20 por el logaritmo en base 10 de la raíz cuadrada de 1 más el tiempo derivativo, que lo conozco, 0,25, por la frecuencia de corte, que la conozco, que es 4. Y me sale que, fijaros lo que he dicho, unos 3 decibelios. El módulo son unos 3,16 decibelios. ¿Esto qué significa? Que yo puedo modificar ahora, puedo aumentar K sub P. Entonces yo tengo que sumar menos 39 más 3 más K sub P en decibelios y obtengo la ganancia que tengo que hacer para que el sistema compensado tenga una frecuencia de corte de 4. Bueno, pues eso básicamente lo puedo hacer simplemente, a ver, pues esto es MCDW, lo voy a copiar aquí para que se vaya viendo también. Tengo el módulo de G en la frecuencia de corte, ¿vale? Que esto es una medida, menos 39 decibelios. Pues lo que yo estoy diciendo básicamente es que la ganancia del controlador en decibelios va a ser igual a menos el módulo del sistema a la frecuencia de corte menos el módulo de la parte derivativa a la frecuencia de corte. Que eso me da, pues efectivamente, 35,8. He tenido que bajar un poquito en relación a lo que era el proporcional. He añadido a término derivativo y bajado un poquito la ganancia. Antes teníamos, tendríamos que bajar un poquito la ganancia porque va a añadir un poquito de módulo
el término derivativo. Bueno, pues de aquí ya pues sacamos la K sub P, la pasamos a decibelio y hacemos el PD, pero el PD ya no tiene ganancia 1, sino lo hacemos por K sub P. Sacamos el bode de los dos para verlo, hacemos el grid y ahora vemos que a 4 radianes, el módulo del PD que tiene en cuenta el controlador proporcional más el 0 del término derivativo añade 39 decibelios, que es aproximadamente lo que tenemos aquí. Al añadirlo, al sumarse, va a tener la frecuencia de corte en torno a 4 radianes. Y el módulo, este ya lo comprobamos antes, pues sí que seguimos añadiendo esos 46 grados para que sumado a los menos 186 me dé un margen de fase de 40 grados. La forma fácil de calcularlo, de nuevo, margin de C de G por CPD. Insisto, esto es lo que se puede hacer incluso, o sea, tiene que funcionar. Si vosotros habéis hecho un diseño para que tenga un margen de fase de 40 grados en 4 radianes, tiene que aparecer. Estas pequeñas desviaciones es porque las medidas no son perfectamente exactas, aún utilizando MATLAB. Pero este diseño ha funcionado correctamente. ¿Vale? Si queremos comprobar los dos diseños, ¿vale? Pues podríamos hacer, tenemos aquí el controlador proporcional, que tiene ganancia 8, y el PD, ¿vale? Que tenemos un sistema que tiene el término derivativo, por lo tanto, un 0 real. Para ver el sistema de bucle cerrado, pues tendríamos que hacer el G de bucle cerrado del P es igual a, y utilizamos la función feedback. Feedback le pasamos el controlador multiplicado por el sistema y con realimentación unitaria sin cambio de signo, ¿vale? Y por el otro lado, pues tendríamos el sistema con el controlador proporcional derivativo con la realimentación unitaria. Esto puede venir bien pues para comprobar también G, B, C, P, D, P y G, B, C, P, D. Bueno, ¿qué diferencia hay entre la respuesta de los dos sistemas? El rojo es el sistema del controlado, el sistema cerrado con el PD, y en azul el sistema controlado con el proporcional. Como vemos, los dos tienen, pues, vamos a darle aquí las características de tiempo de pico, ¿vale? Los dos tienen, mirad, una observación tiene de un 32%, con un tiempo de pico de 2,63, ¿vale? Eso vendría definido más o menos por la frecuencia de corte, el margen de fase. Y este sistema pues tiene un 33,7 de sobreoscilación, más o menos la misma, en el mismo orden. Esta tenía 32 y esta tiene 33, ¿vale? Y el tiempo de pico es 0,72, es más rápido. Aquí podéis ver todas las características que interesan. Por ejemplo, tenemos el rise time, el tiempo de subida. ¿Vale? Pasa que el tiempo de subida, si os dais cuenta aquí, os ha puesto un tiempo de subida un poco raro, ¿vale? Porque no es el tiempo de subida que nosotros definimos que es el 0,100. Para hacer el 0,100 tenéis que dar las propiedades. Opciones. Y viene el rise time. Esto es lo que tenéis que cambiar. Lo que nosotros pedimos siempre, bueno, en algunos os indicamos qué tiempo de subida pedimos. En uno de los problemas de la práctica pedimos el 1090, que es el que viene aquí, cuál es el tiempo que tarda del 10% del valor final al 90% del valor final, o el que a nosotros nos interesa ahora, que es el del 10 al 100. ¿Vale? Aquí tenéis también el settling time del 2 o del 5%. Nosotros siempre pedimos el del 5%. ¿Vale? Pues aquí tenéis los valores de tiempo de subida. Esto es lo que utilizaríais para hacer el rediseño para cumplir una determinada especificación.
¿vale? Para cumplir una determinada especificación. Por ejemplo, si nos hubieran pedido una sobreoscilación del 30% para el PD, ¿vale? Y vemos que es demasiado alta. ¿Cómo podemos reducir la sobreoscilación? Bueno, pues reducir la sobreoscilación, pues podríamos en el PD bajar la ganancia, ¿vale? ¿Cuánto era la KSP? 61,91, pues podríamos bajarla a 55. Y volveríamos a hacer todo lo mismo, es decir, GBC del PD, lo sacaría, calcularía de nuevo el step del PD, buscaría otra vez la respuesta y miraría la sobreoscilación. 32,9. Tengo que bajar más la ganancia. Bueno, pues podría bajarlo a 45. De nuevo, siempre es lo mismo. Cambio el controlador, obtengo el sistema en bucle cerrado, le calculo, hago un experimento, mido la respuesta y veo que es 31. Bueno, en este caso podría incluso ahora intentar bajarlo aumentando el tiempo derivativo. ¿Vale? El tiempo derivativo, el T sub D era 0,2589, pues voy a poner 0,3. Lo hago más importante el tiempo derivativo. Calculo el sistema bucle cerrado, le doy un escalón y sobre la gráfica mido. Bueno, pues ya tengo una sobreoscilación menor del 30, un 27. Aquí a lo mejor resultaba que de todas maneras era demasiado lento porque el tiempo de subida, que tengo que volver a ponerlo porque se me pone 0 del 0 al 100, a lo mejor el tiempo de subida pues es demasiado bajo, tengo que aumentarlo, pues tengo margen de aumentar un poquito la ganancia, 0,5. Vuelvo a poner el sistema bucle cerrado, vuelvo a hacer el step, ¿vale? Y vuelvo a medir. No hay otra forma de hacerlo a mano que midiendo. Vuelvo a medir. Aquí he metido un error. Era 50. CPD 50, el sistema de cerrado feedback y el step. Bueno, pues vuelvo a medirlo. 28,3 a 0,7, podría subirlo un poquito más. Como veis, esto pues no es fácil, ¿vale? Y pensar que si estuvierais haciendo un sistema real, cada vez que hemos hecho esto, tenéis que realmente hacer el experimento del escalón y medir. 28,9 puedo aumentarlo un poquito más. De esto también, pues eso que se trata, el apartado del rediseño a mano. Tened en cuenta que en la práctica se os va a dar unas especificaciones normalmente en el dominio del tiempo. Y los controladores que entreguéis tienen que cumplir las especificaciones en el dominio del tiempo. Da igual que cumplan las especificaciones transformadas al dominio de frecuencia. Queremos que la respuesta temporal sea correcta. Es decir, que hay que utilizar feedback y la geotética para poder hacer los cálculos. Bueno, pues esto sería un ejemplo de controlador proporcional derivativo. Claro, este sistema tiene un error en régimen permanente, lo podéis calcular aquí. De 0,992, ¿vale? Es muy pequeño, pero imaginaros que queremos que sea 0. ¿Vale? Que queremos que sea 0. Bueno, pues para que sea 0, lo único que tenemos que hacer es añadirle el tiempo integral. Aquí cambia todo un poquito, porque para hacer la forma básica de diseño de un proporcional integral y de un proporcional, ¿vale?
pues siempre es esta idea de que podemos añadir un término integral si la frecuencia de corte está más a la derecha que 1 partido por el tiempo integral, ¿no? Si está una década después, añadimos 0 radianes y menos 5 grados, casi 0 grados, ¿vale? Esto en la práctica consiste en que podemos, pues eso, una vez que tenemos un sistema con un proporcional derivativo, colocar una década antes el 0 del efecto integral. Lo que ocurre es que esto solo vale con el PID, solo vale si tenemos en cuenta que no podemos hacerlo con T sub I y T sub D completamente, sino que tenemos que utilizar una parametrización. Nosotros, por ejemplo, tenemos un PD ahora que nos cumple sobre oscilación y tiempo de subida. Por lo tanto, tenemos una ganancia y un tiempo derivativo que nos cumpliría margen de fase y frecuencia de corte. Si quisiéramos añadir integral, podríamos añadir este término aquí. Pero eso nos daría lo que serían los valores que he llamado aquí Kc, tau i y tau d, que no se corresponden con ganancia del controlador proporcional del tiempo integral al tiempo derivativo, sino que eso tendríamos que obtenerlo directamente. Es decir, yo aquí directamente podría, para el PID, bueno, pues aprovechar y decir, no, yo tengo tau d, y voy a hacer que es igual que el TD. De hecho, me vale este que tenemos aquí. ¿Vale? TD 0,2589. Vale. No. ¿Cuál es el último que hemos calculado? 0,3. Vale. Le pongo aquí 0,3. La ganancia del controlador, pues aquí la tenga, es 60. ¿Vale? Puedo calcular cuánto vale el CDSPD. Voy a calcular con la frecuencia de corte. Margin. CPD, perdón. Vale, ahora sí. Margin de CPD, calculo la frecuencia de corte. Me sale que es 4,15. Lo calculo del controlador, es decir, la frecuencia de corte es igual a 4,15. Pues lo que yo estoy diciendo simplemente es que lo coloco de forma que esté una década antes, es decir, que tau es igual a 10 veces, a 10 partidos por la frecuencia de corte. Porque tau 10 veces 10 partido por tau es igual a la frecuencia de corte. Este es el tau integral. Pues ya tengo lo que sería el tau integral. Solo tengo que implementar. Lo que pasa es que esto lo que me da es el controlador en esta forma. K sub C por 1 más tau integral partido por T integral S multiplicado por 1 más tau de S. No tengo en K sub P 1 partido por T sub I y 1 partido por T sub D. ¿Vale? Esto me lo daría de otra forma. De hecho, el controlador PID, CPID, pues si lo hago de esta manera, tendría que hacerlo por ZPK. Tengo dos ceros, uno es menos 1 partido por tau I, tengo otro menos 1 partido por tau D, estos son los dos ceros, y tengo un integrador, un cero un polo en el 0, y la ganancia es Kc partido por tau I. Este es el controlador que he definido. Este es mi CPD. Ese tiene el polo que he puesto y daos cuenta que aquí no se ve muy bien porque está la ganancia del controlador y el tiempo integral están mezcladas. De hecho, 24,9 dividido entre tau sub i es lo que me da, no, por tau sub i
24,9 es lo que me da 60, que era la ganancia del controlador, ¿vale? Está, por así decirlo, escondida. Pero si yo calculo el bode de este sistema, de CPID, y de hecho lo comparo con el bode del controlador derivativo que teníamos, ¿vale? A frecuencia 4, que es la que me interesa, bueno, pues añaden más o menos la misma fase, un pelín menos, ¿vale? Este era el original, y este a frecuencia 4, esto sí me da un poquito más de diferencia, y 3 decibelios. Hay 3 decibelios a frecuencia 4, pues prácticamente son iguales. Pasa que aquí parece que están muy diferentes, pero es que el módulo empieza en 35. Fijaros que hay tan solo pues, menos de 3 decibelios de diferencia, ¿vale? Menos de 3 decibelios de diferencia entre los dos y menos de 2 grados de diferencia. O sea, prácticamente es lo mismo, que es lo que hemos dicho, que el término integral apenas ha perturbado al sistema que teníamos sin añadirle el término integral. Vamos a ver si hemos cometido algún error. Sí, este está mal. Esto es que es 60. No, está bien, 60. Caso C60. ¿Verdad? Perfecto. Ahí está. Lo que pasa es que, y ya está, podríamos incluso ya ver cuál es la respuesta del sistema en bucle cerrado. A ver, G de bucle cerrado del PID sería este. Step del G del bucle cerrado del PID y del G del bucle cerrado del PD, por comprobarlo, por compararlo. Vale, si está bien, pues el PD es un poquito más lento, el PID es un poquito más lento, o sea, tiene más sobreoscilación el PID, y uno tiene error en régimen permanente 0. Es el PID tiene error en régimen permanente 0. La característica de pico, pues la salida de este, ¿vale? Tiene final value del PID es 1, final value del PID, pues del PD pues era distinto, de uno tenía un error de un 1%. Pero el PID pues tiene una sobreoscilación del 40, mientras que el PD tiene una sobreoscilación del 30, por el efecto del término integral. Aquí pues pasaríamos a la etapa del rediseño. En la transparencia también lo que os pedimos no es tau 1, tau i, tau d, y K sub C, ¿vale? Lo que se os pide es K sub P, T sub D y T sub I. En las transparencias, pues eso lo tenéis en estas fórmulas que tenéis aquí. K sub P se calcula como K sub C multiplicado por tau I más tau D partido por tau I, T sub D con esta otra fórmula y así sucesivamente. Esto pues lo podéis hacer en MATLAB. Eso pues lo podéis hacer en MATLAB, ¿vale? Podéis calcular, las tengo aquí apuntadas, ¿vale? Pues las fórmulas que me calculan K sub P, T sub I y T sub D en función de tau I, tau D y Kc. Y además, el CPID, el controlador, pues si tenéis esto, pues se calcula de otra forma, lo podéis calcular con TF de una forma más cómoda.
que es poniendo directamente su función de transferencia, que es utilizando TF. Arriba tiene el polinomio es K sub P que multiplica T sub I por T sub D por S al cuadrado, más T sub I S más 1. Y abajo tenemos T sub I S más 0. ¿Vale? Si está todo bien, CPID y CPI2, CPID1 y CPID2 son lo mismo, tienen que ser iguales. Este es el tipo de cosas que podéis hacer con MATLAB. ¿Vale? CPID1 y CPID2. ¿Vale? Y veis que he cometido algún error. No he cometido ningún. Así no se vería especialmente bien. Pues podemos, por ejemplo, calcular el bode de los dos. Si está bien, pues tienen que ser exactamente iguales el diagrama de bode. Esto lo quito. Esto lo quito. Y hay un pequeño error, fijaros que hay un pequeño error en la ganancia. ¿De dónde me sale a mí este error en la ganancia? Yo creo que está mal. Deberían de ser exactamente igual. La posición de los ceros está bien, pero hay un error en la ganancia. Yo creo que esta fórmula de aquí está mal. Esa fórmula de ahí está mal. Ahora sí. Vale. Por eso me estaba dando antes un resultado tan raro. Había calculado mal esta fórmula. Cuando le doy los ceros, había calculado mal la ganancia de lugar de la raíz. La ganancia de lugar de la raíz no era Kc partido por tau i, sino que era Kc partido por tau i multiplicado por tau d tau i. Por lo tanto, el resultado es Kc por tau d. Ahora sí, este es exactamente el mismo controlador y podéis hacer las cuentas tanto cerrando el lazo con CPID1 o con CPID2. ¿Vale? Me refiero a ese cerrar el lazo, pues que podéis haber hecho ahora este sí, este tenemos que tengo que cerrar de PID. Antes me había, para compararlo exactamente con el PD y el PID, pues aquí vemos las dos respuestas. Esta es la respuesta. El PID tiene un pelín más de sobreoscilación, ¿vale? Porque el PD tiene 29 y 0,8. Esto es por los 6 grados que hemos perdido al meterle el término integral a una década antes y no compensarlo de ninguna manera. Y la velocidad es muy parecida. Y uno tiene error simplemente nulo y el otro no. Lo que sí nos interesaba era, efectivamente, otra de las pruebas que hicimos para ver lo que pasaba era el bode de CPID1 y el CPD. ¿Cómo se comparaba el bode del controlador proporcional derivativo y el proporcional derivativo con el término integral justo antes, ¿no? Y esto es lo que os estábamos comentando. Al añadirle el término integral, que es el azul, prácticamente a 4 radianes, 2, 3, 4, que era lo que nos interesaba, son prácticamente iguales. Pero a 4 radianes es verdad que hay una diferencia de 5 grados, de unos 5,7 grados, que es lo que quinta un PD, o sea, un término integral una década antes, y eso es lo que hace que haya una mayor sobreoscilación. Mi recomendación, si vais a hacer aquí un rediseño, bueno, lo podéis hacer de las dos formas. Podéis tocar aquí K sub P, T sub I, T sub D y utilizar la fórmula de TF para sacar la función de transferencia del controlador. O incluso podéis jugar con K sub C, Tau sub I y Tau sub D, que son un poquito más fáciles de tocar. Es decir, modificamos esta ganancia, modificamos la posición del cero, ¿vale?
para intentar arreglarlo, ¿vale? Va a intentar, por ejemplo, pues hacer que baje la oscilación de S38 a S30 o lo que nos pida las especificaciones del controlador, ¿vale? Podríamos aquí, pues decir, venga, tau de ¿cuánto vale? 0,3, pues le voy a añadir le voy a añadir un poquito de término derivativo, ¿vale? Y ahora el CPI1, pues es este. Pues ahora calculo GBC, lo vuelvo a calcular, le vuelvo a calcular el step y miro de nuevo, pues si la sobreoscilación sigue siendo demasiado alta, pues ahí, características, peak response, delete, pues antes teníamos 30%, ahora tenemos 33%, pues todavía hace falta a lo mejor añadirle un poquito más de término derivativo, lo sigo añadiendo, calculo otra vez la función de transferencia del sistema en bucle cerrado y vuelvo a pintarlo, ¿vale? Un poquito más todavía, bueno, pues otro poquito más de término integral. Sistema en bucle cerrado. Y volvemos a calcular. Y ahí, por ejemplo, tenemos una oscilación ya del mismo orden. Esta ya es 30,5 y 29,5. Solo que tenemos, bueno, pues esta respuesta pues ya podría, añadiéndole más término derivativo, pues hemos bajado la sobreoscilación. Si 30,5 es demasiado alto, pues siempre podíamos bajarle un poquito la ganancia. Pues si caso C vale 60, pues caso C lo puedo pasar a 50, esto ocurre. Función de transferencia del sistema en bucle cerrado, utilizando la función apropiada, en este caso es la ZPK. Sistema en bucle cerrado. Y calculo el step. Y de nuevo, pues ahora tengo una oscilación menor, del 30,5, un pelín menor, pero es más lento. Bueno, puedo volver a hacerlo. Le he bajado al 26, pero obviamente el tiempo de subida ha empeorado, es más lento, 0,768. Esta idea de poder pintar la respuesta de los dos sistemas, ver cómo interactúan, pues bueno, ayuda a afianzar los conocimientos y la idea del efecto que tiene añadir cada uno de los temas. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Suelo recomendaros que utilicéis MATLAB para resolver los problemas de diseño de controladores, tanto en lugar de las raíces como frecuenciales, sobre todo los problemas teóricos, los de examen, y que ese es un poquito el objetivo de esta práctica. La práctica, el segundo modelo de la práctica, que es el ejercicio del sistema de control de temperatura, pues un poquito más desarrollado porque las pruebas de bucle cerrado no son tan sencillas como las que acabo yo de hacer aquí, sino que las pruebas del sistema de bucle cerrado es con el modelo no lineal, con retardo, y tendréis que montarlo en Simulink y hacer las pruebas en Simulink, pues como hicisteis en las prácticas anteriores, en la práctica número 3. Hasta aquí este vídeo y si puede que a lo largo de más adelante en el tiempo, pues saque otro vídeo para ver cómo se podía utilizar también la interpretación del diseño de contadores utilizando SISO Tool, pero bueno, por ahora no es necesario para este curso.